Toma tu café. Exacto, gracias. Buenos días, prima. Buenos días, prima. Salud. Vamos entre tazas Y copas. Hoy es nuestro quinto podcast. Esta semana tuvimos dificultades técnicas y no pudimos grabar para el martes, pero estamos hoy aquí. Hoy sí estamos saliendo al aire, así que tenemos un programa súper interesante, es una conversación súper interesante donde vamos a desarrollar un poco más lo que estábamos hablando en el otro podcast acerca de la uva y acerca del café desde el punto de vista de lo que es la siembra, desde el punto de vista de lo que es relacionado con el terroir, la ubicación geográfica. Así que hoy es un tema bastante interesante, prima. Cuéntame. Sí, y aquí tenemos nuestros apuntes que no pueden faltar, ¿no? No pueden faltar los apuntes porque y de una manera muy sencilla, dinámica y que ustedes sobre todo aprendan con nosotros y que nosotros aprendamos también en todo Claro. Recuérdense que hay muchas cosas que nosotros conversamos de las cuales no somos especialistas. Ella nunca ha sido productora del vino y yo no soy productora de café. Por mucho que nosotros estudiemos y por mucho que hayamos viajado y por mucho que tengamos contactos con productores, realmente hay una parte de toda la materia que no lo vamos a saber, por eso ambas seguimos estudiando. Ella sigue estudiando, profundizando sus conocimientos y yo sigo en lo mismo, estudiando y avanzando. Así que recuerden siempre que nosotros no somos agricultoras, no somos agrónomas, no somos enólogos, no somos productoras de café. Nuestro conocimiento base de lo que hemos estudiado o parte de lo que hemos estudiado y de lo que hemos viajado para poder aprender. Pero esto es una materia súper dinámica, constantemente en evolución, ¿verdad? Sí, totalmente, sobre todo la intervención en el viñedo, la intervención en el viñedo que seguramente sucede igual en el café, cada día con todo el desarrollo de industrial, de maquinarias y con todo el esfuerzo del hombre, pues cada día se agregan más elementos que van para la búsqueda de mayor calidad. Entonces, en el caso de nosotros con el viñedo, con la intervención del viñedo, hoy día vemos como no solamente existe la intervención del viñedo para la viticultura convencional, que es la que donde se utilizan todos estos pesticidas, todas las fumigaciones, todo esto, sino que también existe lo que es la intervención de la viticultura biodinámica, de la viticultura ecológica, la viticultura, o sea, más o menos abarca como unas 9, 10 tipos de intervenciones para obtener diferentes tipos de resultados. Entonces, relacionados con la calidad. Relacionados con la calidad. Y todo esto, por supuesto, está marcado en el suelo, el suelo y el clima, porque a veces si ya el viticultor, el enólogo, el agrónomo sabe cuál va a ser las características para ese año de cosecha, ya ellos pueden saber qué conviene en cuanto a intervención para llevar adelante lo que es la siembra. En materia del café, nosotros tenemos, por supuesto, el café es una commodity y de hecho el café se cotiza en la bolsa. El café, todo lo que es café arábica se cotiza en la bolsa de Nueva York y todo lo que es canéfora se cotiza en la bolsa de Londres. Entonces es una commodity. Nosotros tenemos café con granjas muy grandes donde el 100% de la producción es comercial. Tenemos fincas también muy grandes donde un porcentaje está dedicado solamente a microlotes de especialidad y otra parte está dedicada a todo lo que es commodity o comercial o consumo interno, incluso en el país productor. Tenemos fincas pequeñas donde hay, digamos, diversidad. No solamente siembran café, sino que también siembran banana, o pueden sembrar cualquier otro producto, o incluso no solamente de plantas, sino ganadería también. En esas puede haber también parcialmente café de especialidad o café commodity, y tenemos los que se llaman los smallholders, que son productores con tierras de 5 hectáreas normalmente, donde producen un café, donde la idea siempre es ir a la producción de un café de especialidad. No siempre se puede lograr porque lastimosamente es una planta. Y lo que ella decía, el clima afecta mucho. A veces ellos están esperando que este año va a estar bien, va a haber lluvia en el momento que tiene que haber lluvia, sol cuando tiene que haber sol, y de repente
pasa algo a nivel mundial y viene agua en un Granizo, momento, neblina. granizo, o pasa algo en un momento donde no debe pasar y lastimosamente se afecta el cultivo. Es tan increíble y tan minucioso el trabajo dentro de ese espacio donde habita, donde se va desarrollando la vid en este caso, que ya esos meses, ahorita vamos, cuando hablemos del ciclo vegetativo de la vid, vamos a ver que en ese momento que se va a hacer la vendimia, es cuestiones de horas incluso que puede hacer que una vendimia sea o no exitosa. Y entonces ahí está la mano del enólogo junto con el agrónomo para saber, según el tiempo, según la temperatura, toda una serie de elementos, decir, bueno, ya es el momento. Además que hacen catas, participan activamente en ese momento con la uva ya madura para decir, esto es, porque un día más o un día menos puede dañar la cosecha. Sí. ¿Pasa con ustedes también? Sí, pasa con nosotros también. El tema en materia del café es que, por ejemplo, yo enseño de café, pero yo no soy productora, ¿verdad? No porque un productor sea productor sabe de agronomía. Igual. Exacto. No, hay gente que produce porque es la tierra del abuelo, del tatarabuelo y toda la vida han estado produciendo algún tipo de fruto o de planta, pero no necesariamente tienen el conocimiento técnico. Sí. Y esa es una de las consecuencias de lo que ha traído el café de especialidad, que cada vez más mayores productores se han interesado por tratar de tener una diferenciación en la taza. ¿Y cómo se hace eso? Teniendo las personas profesionales que se encargan de ayudarme a mejorar mi cultivo. Agrónomos, yo la vez pasada mencionaba el topógrafo y mi prima, la hermana de Dina, me mandó a decir, el topógrafo no tiene nada que ver, y es cierto, yo no sé en qué momento yo metí el topógrafo, pero sí, está en el terreno. Está en el terreno, pero hay es decir, en el café hay estudiosos para todo, hay estudiosos, y me imagino que en el vino igual, está el agrónomo, están especialistas de suelo, hay gente que solo se dedica a estudiar el suelo, que no son agrónomos, pues tienen otras profesiones. Hay mucha gente. Lo interesante es que mientras yo más tecnicidad tenga en mi cultivo, por supuesto la calidad va a oscilar también y va a tender a ser mejor, pero siempre recuerden que depende de lo que está pasando en el medio ambiente también. Así es, totalmente. La gente cuando habla de lo que es el fruto de la uva, piensa, bueno, pero ¿qué será lo que siembra? ¿Será que la uva tinta tiene su pulpa debe ser roja? O la uva blanca, su pulpa tiene que ser blanca. Entonces siempre se tiene como ese concepto, ¿no? Y no, hablando de lo que es las partes de la uva, que ya tú me vas a decir las partes de lo que es el café, la uva tiene como tal, bueno, ustedes saben, sus 2 semillas. Primero tiene su raspón, ¿no? Como decir los 2 palitos de esto de madera, ¿no? Donde estaba unido. ¿Cómo se llama? Eso es el raspón. Raspón. Sí, que de hecho ese raspón lo utilizan algunos enólogos ya en la bodega y lo dejan un poco en la maceración como para darle un poco más de tanicidad a lo que es el vino. Okay. Algunos lo utilizan. Está lo que son las pepitas, que también aportan taninos. Las semillitas. Las semillitas, sí. Está lo que es el ollejo, lo que la piel externa, que es la que aporta color y aporta aromas. Además también aporta tanino. Pero ¿Nunca se le quita la piel a la uva? No, o sea, ahí está el color. Ahí están antocianos, una serie de moléculas que ayudan y le confieren al vino muchísimas más virtudes. Está lo que es la pruina, que es como esa parte que tú ves de la fruta como el melocotón o estas frutas que tienen como algo que es como una piel como suave, que tú dices que ahí se adhieren las levaduras naturales que están en la viticultura, pues, en el campo. Okay. Esa levadura natural, por eso es que es tan delicado cuando la uva ya está madura y se rompe, porque ella inmediatamente fermenta. Fermenta, claro. Enseguida. En el café igual. Sí. Entonces tiene lo que es la pulpa, que la pulpa es blanca. Tanto de la uva blanca como de la uva tinta. Lo que te da el color es el tiempo que va a permanecer esa uva en la maceración cuando llega a la bodega.
Okay. Cuando quieres que sea un vino tinto, lo vas a dejar tiempo macerando para hacer un vino tinto. Pero cuando es un vino blanco, eso no pasa. Pero tú puedes... Que eso lo vamos a hablar en otro... ¿Una uva que es color blanca puede ser tinta? No. No, la uva va a ser, por fuera va a ser roja, va a ser verde, va a ser... pero por dentro blanca. Okay. Tanto la tinta como la... No, yo sé, mi pregunta era que si la piel externa influye en el color del vino que se va a preparar. Tú puedes tener, hay vinos que a pesar de que vengan de un vino, por ejemplo, estaban unos Malbec que son rosados. Okay. Por ejemplo, hay uvas que son tintas que pueden hacer unos vinos más claros, más a lo rosado. De hecho, hay uvas que son tintas y blancas, porque depende también del trabajo en bodega. Okay. Entonces, esa pulpa te va a aportar agua, te va a aportar nutrientes, te va a aportar ácidos, azúcar, una serie de elementos que le confieren al vino, por supuesto, propiedades que después lo vamos a ver en la copa. Entonces, esas son las partes de la uva: raspón, ollejo, semilla, pulpa, pepitas, la pruina, que es la que te digo que es como esa pielcita que está fuera de la uva. Y háblame del café. No, bueno, en el café nosotros, empezando que el café es una drupa, significa que es de estas frutas que tienen una piedrita dentro, pero en este caso en lugar de una piedra tiene 2 semillas. Ay, igual que nosotros. Normalmente, sí. Aunque nosotros también tenemos lo que se llama el piberri, que es una mutación que ocurre en la planta, pero también tenemos triplet o polisperma, que son semillas que tienen más de 3, 4, 5 semillitas. ¿Qué pasa? Son mutaciones que ocurren en la planta. La fruta del café tiene 5 partes. Tiene la piel externa, que puede ser roja, es verde, amarilla, puede ser anaranjada, puede ser rosada, vino tinta, naranja. Sí, puede ser naranja, por eso nosotros tenemos Borbón naranja, Pacamara naranja, Orange Pacamara. Tenemos diferentes variedades con diferentes colores en la piel externa. Luego tenemos una parte mucilaginosa, viscosa, muy dulce, que se le llama el mucílago, y la gente lo conoce, algunos productores lo llaman el honey, y ahí ellos siempre lo van midiendo con un aparatico que mide los Brix, y el Brix es el contenido de azúcar que está teniendo el mucílago, para ver cómo va la maduración en la fruta. Esa normalmente, digamos desde el punto de vista coloquial, hay gente que lo llama la pulpa. ¿Qué se refiere a la pulpa? La piel externa y el mucílago. Pero realmente el nombre son independientes. La piel externa es la piel externa, el mucílago es el mucílago. Después del mucílago tenemos una capa que protege al grano, que se desarrolla durante el proceso, que protege al grano contra la humedad, contra el ataque de bichos, contra temperatura, que se llama el pergamino, o dependiendo del proceso se le va a llamar fruit dry también, o fruta seca, que protege al grano. Es muy duro. El grano siempre va a permanecer en ese pergamino hasta el momento de la venta, porque protege el grano contra ataques externos. Entonces el pergamino, como nosotros de los viejos, claro, eso se queda duro allí, y eso se quita solamente en el momento que va a la exportación. Cuando ya me pagaron el café, yo lo voy a quitar y va a quedar ya el grano verde. Luego el pergamino nosotros tenemos, por supuesto, todo lo que es lo que se llama la silver skin, que es como una piel plateada, que solamente es agua, se va a salir del grano cuando se le aplica calor. Si tú no lo tostas, ella siempre va a estar en el grano. También digamos que es una capa de protección, pero no tan alta como la del pergamino. Y por último tenemos la semilla. Ya cuando ya está procesada, ya se le quitó el pergamino, podemos ver la semilla, que va a tener un color entre verde, azul, y esa semilla adentro tiene un embrión, que es lo que con el pergamino se siembra y puede crecer una planta de café. En la planta del café, para poder sembrarse y crecer, tiene que estar en el pergamino. Si yo les entrego a ustedes un grano verde sin el pergamino y ustedes lo siembran, no va a pasar nada. Y una pregunta que te iba a hacer, Mateo.
¿Cuánto tiempo, por ejemplo, nosotros para preparar el viñedo como tal, para que se dé un fruto y podamos decir que vamos a utilizar esa uva para vino, mínimo 4 años, ¿no? De la preparación para cuando tú siembras, cuando siembras. En el caso de ustedes, ¿cuánto son tiempo? de 3 a 5 años. Una vez que tú siembras la planta, que no sé cómo es en el vino, pero en el café, nosotros no plantamos esa semilla, no la plantamos en la tierra, No, nosotros la tenemos en un vivero. Entonces en este vivero, ahí con un ambiente especial, ella va creciendo, cuando ya más o menos tiene, y ojo, esto va a depender de los productores y de sus prácticas, pero en líneas generales, cuando están entre 40 a 60 centímetros, de entre 20 a 40 centímetros, ellos agarran esa plantita que ya creció y es cuando la trasplantan a la tierra donde luego va a crecer la planta del café. Nosotros plantamos mayormente sobre lo que se llama el portainjerto. Un portainjerto porque en el siglo pasado, inicio del siglo pasado, se dio lo que es una enfermedad que se llamaba para el vino la filoxera, que era una especie de bichito, pues de esto, que una plaguita, un insecto, que de hecho vino de acá, de Estados Unidos, a Europa, y acabó con toda la producción, o sea, destrozó los viñedos en Europa, y por eso llegaron luego muchas de estos que se pudieron salvar de estas variedades, es porque la llevaron franceses, italianos, que la llevaron al sur, la llevaron a Argentina, la llevaron a Chile, pero esta plaga atacaba la raíz y la hoja. Imagínate. Y se comía toda la savia, o sea, era una cosa. Entonces, ¿cuál fue la solución para esto? El uso del portainjerto, que entonces es que se siembra, eso tiene tipologías de portainjerto, ¿no? De la misma vid, una planta de la misma vid que va al suelo, ¿verdad? Y después se hace la unión de la que tú quieres. Si tú quieres cabernet, si tú quieres... Entonces cada viticultor, cada agrónomo que decide qué tipo de portainjerto es el que va a usar. Ya. Así es que se sí, nosotros tenemos los viveros, y en el vivero, por supuesto, ellos los separan por variedades. Recuérdense que yo les comentaba la semana pasada que cuando hablamos de este tema, yo les decía que en materia del café, de cofea, hay 124 especies, pero ese es el género es cofea, pero no significa que esas 124 especies produzcan una fruta que es susceptible de ser bebida. Hay algunos frutos de cofea que no se pueden beber porque dan dolor de cabeza o dan dolor de estómago, pero de esas 124 especies, hoy día esas especies tienen variedades, como decirte tú, los hijos. Esas variedades se hibridan naturalmente, selectivamente, muchísimas. Nosotros tenemos muchas, dependiendo de la especie. Cada especie pertenece a una sección y a una subsección, y de esas subsecciones salen variedades. Pero cuando nosotros las plantamos, ya no las llamamos variedades botánicas, las llamamos cultivares. Un cultivar es una variedad botánica cultivada. Todas las plantas son cultivadas, a excepción de algunos sitios. En Etiopía, casi el 80% del café es salvaje. Crece sin intervención del hombre. Ellos lo único que hacen es recoger y procesar, pero no hay, digamos, intervención colocando algún tipo de fertilizante o tratando de hacer podas ni siquiera. O sea, pero sí, un cultivar es lo que nosotros nos bebemos. Entonces nosotros tenemos hoy día, la mayoría de la gente conoce es a la especie canéfora, que se le llama, la mayoría de la gente la conoce como robusta, pero realmente robusta es solo una variedad. Canéfora, Brasil es el segundo productor más grande de canéfora, y ellos no lo llaman robusta, lo llaman conilión. Conilión. Sí, y tenemos arábica, por supuesto, que todo el café de especialidad normalmente es arábica. Otra especie es el yunoides, y aquí está lo interesante: los padres de arábica son, el papá es canéfora y la madre es huyenoides. Son dos especies diferentes que le aportaron a la arábica características diferentes. Arábica por sí como hija es hermafrodita, no necesita polinización y tiene muchísimas complejidades. Pero hoy día en el mundo tenemos 11 especies en producción que la mayoría de la gente desconoce. Nosotros tenemos canéfora arábica, libérica, excelsea, toboensis, que está casi extinta.
Tenemos racemosa, que me encanta, yo la he probado y me encanta la racemosa. Capacata con Yensis de Beguel a Boquetá y por supuesto la Yunoides, que ha sido incluso utilizada en campeonatos mundiales para concursar no solamente como barista, sino también como preparación en brewing. Así que sí, tenemos esas 11 especies, pero realmente la producción mundial desde el punto de vista de commodity se divide entre canéfora, que la controla la Bolsa de Londres, y arábica, que la controla la Bolsa de Nueva York. Fíjate que en el caso de la uva hay expertos que hablan de que existen más de 24 especies, otros hablan de 60, pero en el caso de la variedad, miles, o sea, se da en la uva, se habla de 8.000 variedades, otros que llegan incluso a 15.000. O sea, pero ¿por qué sucede esto? Porque resulta que de repente una misma variedad, cuando estamos hablando de variedades, estamos hablando de uva blanca y uva tinta. ¿Okay? Entonces, uva blanca, estamos hablando, no sé cuál es tu preferida de la uva blanca, pero bueno, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Chenin Blanc, Riesling, Gewürztraminer, Viognier, o sea, y por allí vas. Claro. Si estamos hablando de la uva tinta, ¿qué te gusta? A mí me encanta Syrah. El Syrah. Me encanta Syrah, me encanta Malbec. ¿De dónde diría? Bueno, depende. Cuando a usted le gusta un vino y le dice, a mí me gusta el Cabernet Sauvignon. Ah, pero ¿de dónde? ¿Por qué preguntan de dónde? Porque la diferencia te lo va a dar el terroir. Porque puede ser un Cabernet Sauvignon que esté hecho en Francia, pero a lo mejor ese Cabernet está hecho en Oro o acá, exacto, en Estados Unidos, y es distinto a uno que se hace en Argentina. Y a mí me gusta el Syrah de Argentina, es muy bueno. Yo de hecho lo llamaba Syrah, no sé por qué la palabra correcta es Syrah. Sí, porque está Syrah y Syrah. Está el Syrah que es francés también, y está el que viene de Nuevo Mundo. Entonces, son distintos los nombres. Ok, ¿el de Argentina cómo es? No, es Syrah. Ah, sí. Okay. Y entonces tenemos los tintos, Cabernet Sauvignon, que ella es como una especie vamos a decirle, no vamos a decir el nombre porque nos van a cortar el podcast, pero ella es muy liberal, pues. Se da en todos lados, desde las siembras, ella le gusta dar la flor. Ella le gusta dar la flor. Lo que es el Cabernet para la tinta y el Chardonnay para la blanca, ellos son felices, expandiéndose. El Merlot, Malbec, Syrah, bueno, Tanat, muchísimo. Pero hay uvas verdes también, me refiero con la piel externa. Claro, las blancas. ¿Ese es blanco también? Esas son uvas blancas. Lo que es la uva blanca como tal son esas tonalidades de verdosas que tú verdosas, ves. Y las que van hacia el morado, que se vayan a la maduración. Pero yo he visto también amarillitas. También, tonalidades amarillas, verdosas son blancas. Entonces, fíjate que, ¿por qué son tantas variedades? Porque tú puedes conseguir una misma variedad con un nombre distinto en otro país, o incluso en el mismo país. Porque fíjate en España, que está, por ejemplo, la Tempranillo. Yo he escuchado a esa de Tempranillo. Sí, esa es una de las uvas más representativas, después de Airén y otras que están en la sierra. Recuérdense que España tiene la mayor siembra. El mundo está en España. ¿En serio? Tiene el mayor espacio físico de siembra. Pero un Tempranillo puede ser llamado ahí cerquitita estamos Rioja, Ribera del Duero, están todas las regiones de lo que es España como tal, productoras de vino, y en una parte se llama Tempranillo, en otra se llama Sensibel, Toro, Tinta del País, y es la misma Tempranillo. Entonces tú ¿entiendes? Sí. Entonces, por ejemplo, Primitivo está abajo en Sicilia, entonces de repente llega aquí a Estados Unidos y se llama Zinfandel. Entonces, claro, cuando sumas son ahora, más pero de mi pregunta es esta: cuando tú tienes en el vino ocurre la hibridación natural, por ejemplo, por decirte algo loco que no sé, una Cabernet Sauvignon se puede unir, hibridar y así dar su flor natural a una, no sé, a un Syrah y producir una nueva variedad de uva. No, ella de por sí, por ejemplo, el Malbec es familia de Merlot. Son por esos mismos híbridos se hacen familia, pero esa unión que tú hablas se da en la bodega.
cuando se hacen los blends. Ya. Que tú lo hiciste cuando fuiste a Argentina, no. O sea, Cabernet es el Cabernet. Claro. Lo que pasa es que ellas de por sí, ya en su composición, vienen de ser también híbridos, porque tienen elementos de otras especies. De otras especies. ¿Ves? La Cabernet tiene el Malbec tiene elementos del Merlot y así. Claro, pero son todas variedades de uva. Son variedades de uva. Ok, perfecto. En el café no. En el café ocurre la hibridación de especies. Son especies diferentes. De hecho, arábica es hija de dos especies diferentes. Por un lado tenemos canéfora, que es una planta muy robusta, es una planta con perfil de taza un poco extraño. Estamos hablando de canéfora comercial, no de canéfora especial, la semilla es como redonda, los colores son como entre amarillo marrón, no es verde como la arábica. Eugeonoides por el otro lado, la planta es pequeña, el fruto es pequeño, las hojas son como así como en forma de olas, y tiene la mitad, menos de la mitad de la cafeína que tiene la canéfora, y tiene perfil en taza como de brandy, como de whisky. Wow. Y estas dos hicieron el amor, pero estamos hablando de hace mucho tiempo, y nace como consecuencia una nueva especie que es arábica. Esa era la... eso pasa en la uva cuando, por ejemplo, tú tienes una uva que su mamá y su papá son de uvas distintas. Eso sucede en algunas uvas, claro que sí. Pero cuando ya cuando van a lo que es la elaboración del vino, ya ahí se hacen esas mezclas, ¿no? Sí, pero ya sí vienen que se pueden estar hibridadas. Pueden estar hibridadas. Sí, nosotros en el café incluso pasa que hay productores. Yo me acuerdo que en una ocasión estuve en Colombia en una plantación y estaban todas las plantas, eran de color verde, y en el medio había una planta con las hojas moradas. No estaba enferma, no tenía nada, y ellos no sabían qué era. Y ellos me traen y me preguntan, ¿qué crees tú que es esto? Y yo digo, no lo sé. Hay que llevar esa fruta y llevarlos a los estudiosos de variedades botánicas para que determinen qué variedad creció allí. Porque seguramente hubo esa hibridación natural, no fue que ellos la buscaron y la forzaron en un laboratorio, pasó en la naturaleza y ahora ellos tienen, pero para poder saber cuál es la variedad botánica hay que hacer los estudios. Hay una uva que se llama Pinotage, que es africana, ¿no? Sudáfrica, y ella es esa simbiosis, ¿no? De lo que es el Cinsault, que es un tipo de uva, con la Pinot Noir, si no me equivoco. Claro, yo en Etiopía, y fíjate que esa fue una de mis grandes sorpresas. Llegamos a Etiopía y nosotros, bueno, Etiopía la recorrimos de punta a punta, y en una de esas estuvimos en un resort hermoso, espectacular, y nos traen vino, y era vino de Etiopía. Yo no sabía que Etiopía producía vino, era un vino natural, orgánico. Qué cosa más espectacular. Hoy exportan. Yo no sabía, yo la verdad no sabía, porque de hecho los etíopes en su cultura ellos no son muy bebedores. Ellos beben bebidas muy dulces, sobre todo que destilan de la miel, pero ese vino estaba espectacular. Porque esa intervención de lo que es esos vinos biodinámicos, que vamos a hacer un programa sobre los vinos biodinámicos, es muy interesante. Cómo el viticultor y el agrónomo interviene en la tierra, interviene en el suelo y le confieren elementos no solamente con el suelo, sino también con el cosmos. Entonces, ¿cómo hacer esa sincronía del cosmos, la naturaleza como tal, con el suelo, y la no intervención de productos, de pesticidas, de todo esto para hacer esos vinos que no salen en grandes producciones, son lotes pequeños, pero que son vinos un poco más costosos, pero tú estás tomando un vino que viene, o sea, que no está tan intervenido. Incluso cuando llegan a la bodega, usan lo mínimo de productos para mantener el vino, pues son vinos muy, muy, muy naturales como tal. Eso es súper interesante, pero yo quería hablarle a los que nos escuchan, que espero que estén aprendiendo muchísimo. Nosotros estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo de café. Yo estoy aprendiendo de café. Pero sí, efectivamente,
En otra oportunidad incluso vamos a hablar de la composición de lo que es el Cabernet, que es una de las más conocidas. Y cómo tú dices, pero ¿será que la mamá de esa uva pudiera ser, es que la Sauvignon Blanc pudiera ser familia de la Cabernet? Ajá, eso se lo dejo a manera de estudio, porque hay gente que dice, la uva blanca es blanca y no se mete con la tinta. No, ya va, no es así. O sea, saber de lo que es la composición de la uva y saber que una pulpa, para que sea tinta un vino, es porque la pulpa de la uva es tinta, ya saben que no. Es el ollejo, una vez lo que le da el color. Eso jamás lo hubiese yo pensado. Sí, es el ollejo. De hecho, los antocianos, que tanto hablan, ay, porque esto es súper saludable, porque son los antocianos del vino, pero esos que lo da la uva tinta, viene del ollejo, del color como tal. Entonces, cada uno tiene sus propiedades y hablar de lo que es el ciclo vegetativo, porque tú dices, bueno, ajá, pero siembran lo que es la uva, que es una trepadora como tal, y cómo hacen entonces los especialistas para llevarlas como se ven por esas parcelas que sembran. Eso es súper interesante, pero como es tan denso toda la información, ahorita nosotros vamos a hablarle sobre lo que es el ciclo vegetativo, de una manera bien sencilla, que me perdonen los agrónomos y enólogos también. Pero ciclo vegetativo de lo que es la uva, en qué momento reposa la uva, en qué momento ella va a lo que es el proceso de maduración. Entonces, no sé si te me dicen. Bueno, este tema, como es tan complejo y es tan intenso, porque nosotros nos ponemos a hablar y nos apasionamos. Sí, vamos a hacerlo en un segundo programa que lo vamos a poder conversar. Así que nosotros los invitamos a que nos acompañen para el 6º podcast de Entre Tazas y Copas, hablando de todo lo que es el ciclo vegetativo de la uva y en el café, y cómo luego eso se transforma en una taza de café o en una copa de vino. Que lo conversamos para ustedes y lo armamos para ustedes en este momento, y nos van a ver tal cual estamos acá. Sí, es importante que lo sepan, pero que como se hizo tan extenso, porque es un tema que de verdad requiere muchísimo espacio, lo van a ver en 2 partes. No piensen que es que no nos bañamos. Sí nos bañamos y sí nos cambiamos, pero hoy decidimos dividir el podcast en 2 porque estaba bastante intenso. Sí, ¿qué te pareció? Me encantó conocer, están muchas similitudes en cuanto a lo del vino y el café, pero también hay muchas diferencias. Sí, totalmente. Sí. Y ustedes, si quieren aprender más de café, sobre todo café de especialidad, escriban acá, a este espacio que estamos dejando. Y si quieren saber un poco más sobre vino, por aquí también le vamos a poner el dato para que ustedes escriban y compartan con nosotros el maravilloso mundo de lo que es la siembra de esta semilla milenaria, tal cual la semilla milenaria de lo que es la uva. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Entre Tazas y Copas.